Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Bienvenidos a todos y a todas una vez más al podcast de Educar Hoy. Tenemos de invitado a Javier. Javier se va a presentar ahora. Javier Martínez, que él, ha sido un poco difícil concretar esta entrevista, pero al final lo hemos conseguido, ¿verdad, Javier? Pues sí, sí, estamos siempre con cosas que hacer, tanto vosotros como nosotros, pero ya Ya estamos estamos aquí. aquí, que eso es lo Sí, importante. sí. Como podrás haber comprobado por el título de este episodio de podcast, vamos a hablar sobre una herramienta muy chula que es el ajedrez, ¿no? Pero el ajedrez no solo como juego, sino el ajedrez como herramienta didáctica que nos va a ayudar muchísimo. Y de esto Javier sabe mucho, porque Javier Martínez es un pedagogo especializado en TDAH. Y bueno, en el programa de Educar Hoy lo que queremos es traer, destilar, profundizar un poquito más sobre toda la potencialidad que tiene el ajedrez como herramienta para alumnado que pueda tener esta singularidad del trastorno de déficit de atención e hiperactividad o para cualquier alumno o alumna, para cualquier persona que estoy convencidísima de que el ajedrez es muy potente para ayudarnos en la didáctica. Pues Javier, bienvenido a Educar Hoy. Tenemos el placer de contar Muchas contigo y gracias. vamos a estar este ratito juntos Igualmente. charlando. Javier, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué este trastorno y no otro? También otros, pero eso lo Vale. estamos descubriendo recientemente. Vamos a ver. Mi trayectoria, pues como la de muchos, que empezamos en educación, empezamos en la educación infantil, primaria, yo hice magisterio, empecé a trabajar, después hice pedagogía, también como muchos otros que estamos aquí, y, y conforme voy desarrollando mi trabajo en colegios y después en orientación educativa en los institutos, yo soy aficionado al ajedrez desde que tenía 8 años. Y cuando vi aquel juego, yo con 8 años, que vi aquellas cosas y empecé a imaginarme todo lo que podía pasar ahí dentro y tal, yo me quedé como hipnotizado por el juego. Es algo que los que conocemos un poquito de ajedrez y los que nos gusta, vemos ahí algo que el resto de la gente no ve, porque el resto de la gente ve unas piezas que están ahí quietas y nosotros los aficionados, los que verdaderamente estamos enamorados del ajedrez, vemos un tablero y vemos movimiento, vemos posibilidades, vemos magia, porque hay cosas que no se ven y luego se descubren al cabo de 3, 4 jugadas, cosas inesperadas. Bueno, a mí aquello me conquistó. Y entonces empiezo a competir, tal, ya estudio, me pongo a trabajar y desde los primeros años, yo en primaria, pues les enseñaba a los alumnos a jugar al ajedrez. A partir de tercero o cuarto de primaria ya se puede enseñar. Ujú. Antes de tercero de primaria, el alumnado no está lo suficientemente maduro como para poder abordar el aprendizaje del ajedrez en toda su complejidad. Ujú. Entonces, bueno, yo estaba dando clases, sobre todo cuando me tocaba en algún aula de apoyo o algún aula de pedagogía terapéutica, lo utilizaba más porque eran grupitos más pequeños, de Ujú. 4, de 5 alumnos y era más fácil poder. Bien,
y yo lo voy utilizando. Luego ya voy a secundaria y veo que lo puedo utilizar también como herramienta para la evaluación psicopedagógica de la organización espacial, de la memoria de trabajo, de la organización temporal. Y digo, uy, pues esto. Y a ver, mi experiencia con el ajedrez dentro de la educación ha sido un descubrimiento tras otro. Ha sido como descubrir algo y decir, voy a ver esto hasta a dónde me puede llegar, Ujú, a dónde me puede llevar. Y cada año descubría una cosa y otra cosa y otra cosa. Y yo digo, esto hay que utilizarlo porque es que tiene tantas posibilidades y aborda tantas cuestiones dentro de lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas, de las capacidades cognitivas, incluso las emocionales, la toma de decisiones. Bueno, aquí hay que sacar cosas. Entonces, en secundaria ya me lo planteo como una herramienta para abordar el TDAH, ujú, porque, porque vemos que lo que hace es fijar la atención, es desarrollar procesos de control de la impulsividad, etcétera, etcétera. Y ya cuando en 2009 empiezo a trabajar en la Facultad de Pedagogía y empiezo a dirigir trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, con el tema el ajedrez educativo, pues ahí me dio tiempo, los 9 años que estuve, a buscar todos los estudios, todas las experimentaciones, todas las investigaciones que ha habido en los últimos 60 años aproximadamente, bueno, ajá, 50, sobre el ajedrez en educación. Y todavía estoy sorprendido porque todo eso que intuíamos lo está corroborando ahora la neurociencia. ujú, Con todas las técnicas que hay ahora de las imágenes en resonancia magnética del ujú, cerebro, qué áreas se activan cuando se está haciendo esta actividad o esta otra. Y claro, cuando ves que esto que tú suponías, como si dijéramos la hipótesis, te la están confirmando otros científicos desde otra área y están diciendo que cuando el cerebro lee se activan las mismas áreas que cuando juega al ajedrez, dices, bueno, esto hay que aprovecharlo. Y eso ha sido un poco la evolución, pero había que resolver un problema. Y es el primero que he planteado. Si el ajedrez solo se puede utilizar en grupos y a partir de los 8 o 9 años y los trastornos aparecen antes y los procesos de comprensión lectora también aparecen antes y los procesos de cálculo numérico también hay que empezar a trabajarlos antes. Digo, aquí tenemos que elaborar, tenemos que crear, tenemos que diseñar una herramienta que mantenga todas las posibilidades educativas y terapéuticas que tiene el ajedrez, pero que se pueda utilizar desde los 3 o 4 años, ujú. no a los 8, que a lo mejor ya llegamos tarde para muchas cosas. Entonces, en eso es cuando es en lo que estuvimos trabajando desde 2018, en diseñar un juego inspirado en el ajedrez, un juego de mesa con las mismas posibilidades pedagógicas, didácticas y terapéuticas, pero que fuera más accesible, que fuera más Ujú, fácil, ujú. mm, más resumido, más simplificado, y así a partir de los 3 años, 3 años y medio, se puede empezar a jugar. Ahora Y hablaremos de ese eh, método. Antes de seguir, que me ha parecido brutal toda esta trayectoria, tanto personal como profesional, porque le recuerdo a los escuchantes que hemos empezado contigo con 8 años, descubriendo la magia del ajedrez, y después contigo como hemos hecho un salto temporal a ese profesor
que empieza a iniciar el juego como una herramienta más, pero que descubre que tiene otras tantas aplicaciones en tantos aspectos cognitivos y transversales en educación. Hemos ido contigo con tu rol de profesor universitario que te refrenda y te ayuda a profundizar en todo, en los hombros de gigante que ha sido la investigación con respecto al ajedrez y también hemos ido contigo como orientador a aplicar todo esto pues a niños que tienen a lo mejor más dificultades y ver cómo se trabaja todas las funciones ejecutivas, la resolución de problemas, etcétera. Vale, Javier. ¿Qué dice la evidencia científica educativa con respecto al uso al uso del ajedrez como herramienta didáctica? Bueno, vamos a ver. Esto lo que estamos descubriendo estos últimos años con el desarrollo, como te decía, de las técnicas en neurociencia, de las imágenes de resonancia magnética y todo esto, y con lo que se está aprendiendo de la neurogénesis, de cómo las neuronas se activan o se habilitan, incluso aparecen neuronas nuevas a lo largo de toda la vida, que eso se pensaba que no, que solo se destruían. Y lo que se está viendo con todo esto es que el cerebro es muy plástico y que cada dato, cada información, cada emoción, cada estímulo se queda reflejado en un circuito neuronal, en Ujú, un conjunto de sinapsis, en una red y se integra dentro de una red neuronal. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y lo que dice también la ciencia? Es la neurociencia, que cuando se juega al ajedrez se están activando circuitos neuronales que son utilizables también, por ejemplo, para la comprensión lectora. Entonces, ¿qué pasa? Si un alumno está teniendo dificultades porque el procesamiento de la información, porque la creación de esas sinapsis, esas redes neuronales y tal, ahí hay alguna dificultad con el ajedrez, lo que hacemos es potenciar esa generación de circuitos neuronales, hacerla más amplia para que pueda ser utilizada también esas creaciones para otras actividades que no sean el ajedrez, como la lectura comprensiva, como el cálculo matemático, como la toma de decisiones en otra región del cerebro, en el sistema ujú, límbico, no en la corteza prefrontal, que es las dos que te he dicho antes. Pero bueno, todo eso la neurociencia lo está corroborando, está diciendo, si nosotros entrenamos a un cerebro con el ajedrez, por ejemplo, que me gusta a veces explicarlo como cuando a un piloto de avión lo están formando en un simulador y le ponen simulaciones que va a abordar en su práctica en el vuelo, pero le ponen varias horas al día en ese simulador, lo que está haciendo es entrenar para que luego cuando esté en una situación real tenga ujú. facilidad, que Sepa conozca. aplicarlo, claro. Pues esto pasa algo parecido. Si tú entrenas al cerebro con el ajedrez a que desarrolle circuitos neuronales, a que desarrolle ciertas funciones, a que mejore las, la- pues todos esos procesos que son complicadísimos, porque ahí entra que si proteínas, que si estímulos eléctricos, que si en las membranas celulares, que si el pH de externo y interno. Yo me he estado también, a ver, yo no soy ninguna especialista, pero claro, quieras que no tienes curiosidad por saber. Ujú, Entran también en las hormonas que están implicadas. Entonces, cualquier digamos, defecto de funcionamiento o bien en la porcentaje, en la composición de todo esto que estamos diciendo, de que haya más segregación de una hormona que de otra, de que no se genere un pH correcto, de que ujú, el estímulo, el impulso eléctrico no llegue bien o no genere la sinapsis que tocan. Todo eso, con la práctica del ajedrez, lo que hacemos es ampliar todos esos circuitos para que si no funcionan bien unos, se puedan utilizar otros. ujú. Y entonces lo que hacemos es mejorar las capacidades cognitivas, las funciones ejecutivas del cerebro.
Empezamos con lo del TDAH porque yo cuando estaba en el instituto y me venían casos del TDAH a principios de este siglo XXI y yo no sabía muy bien qué hacer más que bueno, pues comprobar un poco el diagnóstico y remitirlos a especialistas. Y veía que luego venían las familias, ay, es que el chiquito, el psiquiatra le ha mandado no sé qué, Rubifen, no sé cuántos, ahora no me duerme, ahora no sé menos. Y yo digo, bueno, pues esto vamos a aplicar el ajedrez, que es un método pedagógico que no tiene efectos secundarios, que no tiene no va a tener ningún problema. Que funciona más o funciona menos, dependiendo de cómo se ponga en marcha, cómo se implemente, porque claro, todo esto, pero daño no le va a hacer, al contrario, siempre va a mejorar ciertas capacidades. Bueno, pues partiendo de ahí, empezamos a mirar y vimos que no solo era para el TDAH, era para también algunos trastornos derivados de la dislexia, era también para trastornos del espectro autista, de Asperger. Claro, como lo que se basa es en la mejora del funcionamiento de las funciones cognitivas y emocionales del cerebro, pues eso por un lado lo que hace es que mejora el rendimiento cerebral y al mismo tiempo pues previene o disminuye las dificultades o los trastornos que puedan aparecer o que Ujú, ya hayan aparecido. ujú. Y todo esto lo estamos descubriendo por meses y esto es algo impresionante, hasta dónde estamos llegando. Y lo que queremos es que todo esto lo conozca la gente. Claro. Es una cosa muy sencilla, que no tiene efectos secundarios, que es muy bonita además y que puede ser una mejora tan generalizada, porque eso lo puede aprender todo el mundo, tal y como lo hemos hecho nosotros, que no, vamos, yo no me cansaré de enseñarlo. Claro que sí, Javier. Mira, Javier, y cuéntanos un poquito en qué consiste el método mini chess, ¿no? Antes nos dijiste que, bueno, que para jugar al ajedrez formal, el cerebro de los niños tiene que llegar como a los 8 o 9 años, que Sí, entiendo que su nivel de abstracción necesita sí, que esté un poquito más sofisticado que en exacto. cualquier otro, pero eso no significa que no podamos hacer cosas con niños de más temprana edad y que en este sentido te ha surgido la idea de crear este método mini chess que, como nos has comentado, es para niños de a partir de 3 años. Vi en un vídeo tuyo de LinkedIn que incluso 3 años y medio, a partir de los 40 meses, es como que es Exacto. cuando se puede iniciar al alumnado, a tus hijos, a quien quieras en este método mini chess. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues sí, esa era en 2018, esa fue como si dijéramos, el reto. Es decir, vamos a ver, estamos descubriendo todos los beneficios educativos y la potencialidad como recurso terapéutico también para ciertas cosas, pero no podemos aplicarlo antes de los 8 años porque claro, el tema de las edades también es relativo. Nosotros decimos, con Miniche se puede empezar con 3 años y medio, ¿vale? Pero hay niñas y niños que antes de llegar a los 3 años y medio ya pueden empezar porque su desarrollo pues está un poquito más estimulado, por ejemplo. Y hay otros que pueden tener alguna dificultad, algún trastorno de la atención o de lo que sea, que a lo mejor hasta los 4 años no son capaces. Quiero decir que todo esto hay que tomarlo de una manera un poco relativa, lo que son las edades, porque se trata de aplicar lo que es las adaptaciones, la adecuación curricular para Ujú, según el nivel de maduración y de competencias del alumnado. Entonces, eso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido como distribuirlo, secuenciarlo en 4 niveles. Y lo que hemos hecho ha sido simplificar las normas de juego. El ajedrez, por ejemplo, una de las cosas que tiene, que por eso no se puede aprender antes de los en grupos. A nivel individual hay casos que con 5 años pueden aprender, pero ujú. siempre que haya una persona, que el chiquito esté o la chiquita muy motivada, que tenga una capacidad.
pero yo estoy hablando de estándares, ¿no? Vale. Entonces, con menos de 8 años en grupos y para que el 100% puedan aprenderlo, el ajedrez no se puede. Vale, pero si simplificamos las normas, eliminamos el enroque, eliminamos la promoción del peón, eliminamos las normas más complicadas de entender del ajedrez, por ejemplo, el jaque mate, el ahogado, el rey que se comporta de otra manera, especial, todo eso lo simplificamos, ¿vale? Luego reducimos el tablero y en vez de ser de 8 por 8, pues empezamos con 3, 4 y 5 años en infantil con un tablero de 5 por 5 para que sea más accesible a la mente, ¿vale? Y luego las piezas, en vez de tener 16 piezas por bando, ¿para qué quiero dos caballos? Y con enseñarles cómo se mueve uno, ¿para qué quiero dos alfiles? ¿Para qué quiero un rey que luego no tal? Pues me quedo con la reina. ¿Para qué quiero tantos peones? Pues pongo tres en vez de ocho. Y todo es mucho más sencillo. Entonces, un tablero más pequeño, un número de piezas mucho más reducido y unas reglas simplificadas y que se va organizando eso por niveles, uno por cada curso, para que sea un aprendizaje secuenciado y que cuando tengan 6 años, si han empezado con 4 años, por ejemplo, con 3 y medio, con 6 años ya podrían abordar el aprendizaje del ajedrez, que es un poco el objetivo para que durante toda su vida luego eso lo puedan aplicar a lo que es la cultura del ajedrez, lo que es, Ujú, hay turismo ajedrecístico, bueno, un mundo que además participa todo el globo, ujú. todo el planeta, en todo el planeta se juega ajedrez. Es un otro idioma Es también. otro De hecho, idioma totalmente. amistades yendo a torneos a Benasque, a Palma de Mallorca, a sitios y tal, bueno, pues de muchos países y eso, y Claro. hablamos un poco el mismo idioma. ¿No? Y también es una puerta a alumnos. A mí me encanta este tipo de actividades. Primero porque entiendo la profundidad que hay detrás del juego. Y segundo, porque también le da oportunidad a brillar a cierto tipo de niños y de niñas que a veces no encuentran su elemento. Y su elemento no de todo el mundo es el balón. Y no para todo el mundo es jugar al escondite y correr. O no, no. O sea, hay niños que en la diversidad tan maravillosa que nos encontramos en las escuelas o en tu casa mismo con tus hijos, que sabes que cada uno es diferente, em, darles la oportunidad de saber que hay vida más allá de un patio y de correr con una pelota y que a lo mejor tu habilidad es más mental y más de juego cognitivo, que al final no deja de ser el ajedrez, pues también es una oportunidad para ellos. Por eso, y no tiene nada que ver, pero a mí siempre me encanta que se fomente la participación en concursos de todos, en olimpiadas de matemáticas, en baile, en música, en cualquier cosa, porque no sabes dónde está el talento de tantísimos alumnos que pasan por los colegios y hay que darles oportunidades para eso. Entonces, ya solo con eso, con darles un hilo del que tirar de esa cultura ajedrecística que dices, ya me parece que merece la pena. Entonces has dicho que inspirado en el ajedrez clásico, eh, crean este método de mini chess que va subiendo en complejidad y acercándose hacia los 8 años a ya jugar al ajedrez, entre comillas, normal o al ajedrez que todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Y esto es para colegios o es para familias? O bueno, están escuchando las personas que están al otro lado de este micro, ¿no? Y vale, quiero saber más. ¿Cómo va esto? ¿Lo puedo hacer yo en mi casa? ¿Le tengo que pedir al colegio que lo haga? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros lo estamos articulando todo para que lo puedan utilizar tanto las familias en casa, porque yo reivindico el juego de mesa. Ujú. Porque tú dices, bueno, es que no todo es correr. Bueno, a mí me parece muy bien que se haga ejercicio físico, es Oh, muy por necesario y supuesto. los tiempos que corren, en eso estamos de acuerdo todos, que es muy necesario. Pero también
el juego de mesa está siendo un poco relegado por el tema de las pantallas, Ujú. que si el iPad y que si el móvil y que si el tal. Y eso lo que hace es aislar a la gente y ya también sabemos los riesgos que tiene. Las redes Totalmente, sociales es muchísimo más peligroso de lo que nos están diciendo, porque claro, a las totalmente, propias redes sociales no les interesa publicar lo malas que son y el riesgo que tienen, ¿no? Sobre todo en edades antes de la mayoría de edad. Es que ya se está planteando pues, prohibir el uso de Internet, del smartphone, antes de los 16 años en ujú, Australia, en Francia. Bueno, bien, todo eso ya lo sabemos. Bien, pero aquí lo que se trata es em, que recuperemos un poco el juego de mesa y por lo tanto nosotros hemos hecho una formación que está digitalizada ya y que la vamos a empezar a ofrecer para familias. ok, ¿Vale? Para que puedan entrar, formarse, ver cómo se tiene eso que poner en marcha, cómo se puede presentar al niño, tenga o no tenga dificultades, tenga o no tenga ujú, trastornos. Si es que esto lo que hace es optimizar el funcionamiento del cerebro. Entonces, a cualquier madre, a cualquier padre que le digas, oye, ¿a ti te gustaría que tu hijo tuviera unas buenas capacidades cognitivas, que fuera bueno en matemáticas, que tuviera una inteligencia sin fisuras y tal? ¿Quién te va a decir que no? totalmente. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, si eso es lo que te dice, igual que cuando te dicen, no, mira, es que si tu hijo practica natación desde los 8 años, pues se va a desarrollar mejor físicamente, la columna la va a tener mejor. Tal. ¿Cómo vas a decir yo no quiero que nade mi hijo? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, para las familias se puede, pero para profesionales de gabinetes y de despachos que tratan personas con déficits o con trastornos o con dificultades, también. Yo me acuerdo cuando lo puse en marcha en un aula de PT que yo llevaba y los chavales que tenía, que entonces no era mini chess, era todavía ajedrez, eran unos chavales de cuarto, de quinto de primaria, que tenían dificultades, les enseñé a jugar al ajedrez, empezaron a tal, hicimos un torneo en el colegio y vieron que les ganaban a gente que sacaba sobresalientes, les cambió la vida. Claro. Te lo digo porque ellos ahí descubrieron que eran capaces de aprender y que no eran menos que nadie. Y entonces aquello a mí ya me dijo, eso fue por el año 2000. Y por eso te digo que cada año yo descubrí una cosa. Han Descubrí descubierto una más. cosa. Y tengo que saber, yo adulto, profe o madre, saber jugar al ajedrez. No vamos a ver, si con los vídeos que tenemos los didácticos va a aprender tu hijo de 4 años, Tú también vas a aprender. ¿cómo no vas a aprender tú? Vale. Lógico. Además lo planteamos de una manera que para aprender no sea uno contra uno, que lo ideal sería que fueran dos con unas piezas, otros dos con las otras, que se consultaran lo que podrían hacer, que uno propusiera, pues mira, yo haría esta o esta y el otro la decide, luego se cambian los papeles, escuchan lo que la otra pareja de enfrente también sus planes como están estudiando. Van viendo explicado el pensamiento estratégico que van teniendo cada uno. Exacto, hay toma de decisiones conjunta, ponerse de acuerdo, esperar a que te toque. A ver, si en el mundo hoy en día les hubieran enseñado a la gente, a los políticos, a ponerse de acuerdo para tomar decisiones, no estaríamos donde estamos. Eso también hay que verlo, ¿eh? Que es una cosa esto que Ujú. da miedo por no decir otra palabra. Miedo. Y otra pregunta, aparte de la formación que tienen para profesionales y para mamás, papás, ¿les mandan el material o no? ¿O o yo me hago con mis piezas de ajedrez o cómo va esto? Sí, nosotros, que fue otra de las cuestiones que había que hacer, era diseñar el juego, mandar construir los tableros, mandar hacer las piezas, luego hacer los vídeos didácticos, bueno, todo esto. Nosotros, a ver, yo llevo unos 8 años preparando esto y ya nos constituimos como sociedad para poder comercializarlo hace 4 años. Ok. Y desde entonces seguimos haciendo cosas. Y luego para los colegios también hay
programas de formación para docentes, que son los mismos que para profesionales, pero que se pueden compartir con pues 5, 6, 10 profesores maestras del claustro que lo quieran hacer de una forma conjunta y sale en muchas mejores condiciones. Y luego cada curso de formación tiene un seminario semanal en directo, Ujú. online, conmigo, para resolver las Dudas, dudas, claro, para plantear casuísticas. cosas, para todo lo que sea. Y además los enfocamos también para que puedan utilizarlo como herramienta de trabajo en caso de gabinetes, para tratamiento, para prevenir. Y en los colegios sería ideal que en el segundo ciclo de infantil lo pusieran para prevenir. Porque dicen, los expertos en TDAH dicen, el TDAH no se puede prevenir porque es una alteración genética tal cual. Muy bien, vale, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo no soy neurocientífico ni nada. Acepto y además confío en los profesionales especialistas. Pero no se puede prevenir el TDAH porque es un defecto genético, ¿vale? Ujú. Pero sí que puedes atenuar y retrasar la aparición de los síntomas. Y como resulta que te están diciendo que antes de los 7 años no se debía diagnosticar porque algunos de los ítems pueden salir positivos para el Ujú. TDAH, pero son debidos a una falta de desarrollo todavía neurológico. ¿Cómo vas a aplicar cosas con efectos secundarios en esas edades si luego resulta que a los 7 años te dicen, no, no, esto ya se ha pasado? No, esto es ideal porque tú aplicas esto a los 3, 4, 5 años, que luego va y resulta que era esto, pues tú les has ayudado a superarlo y no has tenido, no, vamos, no han tenido que sufrir ninguna consecuencia de eso. Totalmente. Al contrario, han desarrollado sus capacidades. Totalmente. Y esto Y es si les como gusta, pues el mira, enfoque, es un enfoque preventivo, o sea, es ambas cosas, ¿no? Puede ser como un sí, enfoque terapéutico, pero también y sobre todo un enfoque preventivo. Y eso, claro, yo siempre lo asemejo, yéndonos del mundo educativo, que también entiendo que hay un montón de programas, por ejemplo, los programas de dislexia también o de lectoescritura, hay un enfoque preventivo, que es simplemente las mismas técnicas que vas a utilizar con dos o tres, las utilizas de manera general en el aula y eso te ayuda a que los que son normotípicos o que están dentro de la media mejoren. Los que les cuesta un poquito más tengan un camino y los que van volando pues también también, sean como más autoeficaces. O sea que es bien para todos. Y alejándonos efectivamente. del mundo educativo, yo siempre pienso, evidentemente tú no vas a poder controlar nunca que no te pongas enfermo. Sin embargo, si tú cuidas tus hábitos, no fumas, no bebes, haces una dieta sana, y haces ejercicio físico 3, 4 veces por semana, pues vas a tener muchas menos papeletas. ¿Eso quiere decir que nunca cojas la gripe? No, pero tienes menos papeletas. Pues con esto veo y lo relaciono lo mismo que está diciendo Javier. ¿Quiere decir que tu hijo no vaya a tener TDAH si lo tiene? O no, o si lo tiene, no pueda mejorar antes de los 7 años. No, de hecho lo que está haciendo es pues abrir caminos, abrir vías y entrenar las habilidades en las que va a tener más dificultades, que es pues toda esta parte de control de la impulsividad, de saber resolver problemas, de pensamiento estratégico, ¿no? Pues todas estas áreas que se ven muchas veces afectadas por el TDAH. Pero no pensemos que mini chess o que el ajedrez es una varita mágica que vaya a quitar tu TDAH o que vaya a quitar esa dolencias, afecciones que tiene con ella, ¿no? Sino es entrenar los caminos, las vías, las conexiones neuronales, como estaba diciendo Javier, para fortalecer el músculo que tiene un poquito más atrofiado. Fin de la historia. Efectivamente, ahí hay algunas cositas que no funcionan bien y lo que hacemos con esto es entrenarlo para que funcione mejor en general. Tú lo has dicho muy bien, los hábitos. Los hábitos son fundamentales para una salud sostenible, vamos a decir. Que a cualquiera le puede dar un infarto en un momento dado, vale. Pero si tú tomas todos los días un zumito de naranja por las mañanas, si comes mucho de esto, si haces algo, lo que tú has dicho, va a ser muchísimo más difícil de que tengas.
que puede ser, sí, pero nosotros el ajedrez, el mini chess y esto lo vemos, pues eso, como para generar un hábito saludable cognitiva y emocionalmente. Entonces, si conseguimos que haya una población escolar, y no solo la población escolar, por ejemplo, ya hace unos años que se ve que la práctica del ajedrez en la gente mayor también reduce la incidencia de enfermedades degenerativas, Alzheimer, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿y cómo se explica eso? De la misma manera. Si tu cerebro está más entrenado, tiene mejores conexiones y tal, va a ser más difícil que haya ahí problemas. Totalmente. Eso es así. Bueno, Javier, ¿y en qué proyectos estás actualmente? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo mayoritariamente con este proyecto de mini chess en que estás ahora? Pues el proyecto siempre tiene cuestiones que abordar de todo tipo. Queremos llegar a los colegios, queremos llegar a consejerías de educación, a concejalías de educación de ayuntamientos para que también hagan de intermediarios con sus colegios y ayuden y fomenten esto, que también les puede servir también para la gente de la tercera edad. Fíjate, uno de los problemas inconvenientes, porque nosotros hemos hecho durante año y medio una prospección, hemos llamado a más de 1.000 ayuntamientos, hemos hablado con concejales de educación, hemos hablado con más de 1.000 colegios en 2 años para ver qué es lo que necesitaban, cómo lo veían, que nos dieran su opinión, les enviábamos un vídeo, que nos dijeran que, bueno, todo esto está muy trabajado, muy preparado, todo muy constatado, muy comprobado, todo, no hacemos nada así que no sepamos que Ujú. como si tiene algún efecto que no conozcamos. Eso está todo controlado. Y ahora lo que queremos es que la gente lo conozca porque ya tenemos los cursos digitalizados, tenemos ya los materiales de juego ya con su bolsita ecológica, con su piececita, con sus tableros flexibles para que no se hagan daños y tal. Bueno, lo tenemos ya todo y lo que queremos es que la gente que lo conozca y que lo vea Genial. y ayudarles a animarlos a que se pongan en marcha, que pueden ser madres o padres porque quieran ponerlo en práctica para mejorar un hábito de ese tipo en sus hijos. Pueden ser profesionales de terapia, pueden ser docentes en las clases como prevención, pueden ser, pues eso, las instituciones las que nos ayuden a intermediar para que llegue, porque ¿a quién tiene que llegar al final? A las niñas y los niños que son los que verdaderos depositarios de eso, a los que les va a beneficiar. Entonces, Totalmente. pero claro, a los niños no puede llegar directamente, tendrá que ser a través de sus padres, a través de sus profesores, a través de sus terapeutas o a través de las instituciones. Bueno, pues Y eso es lo ahí que vamos a en eso hacer. estamos. Ojalá que este episodio de podcast te ayude a seguir difundiendo el mensaje, que llegue a muchos oídos de papás, de mamás, de profesores, profesoras, de directores, directoras que quieran investigar un poquito más sobre esto. Yo por mi parte, yo como mamá, me voy a unir a tu proyecto y voy a ver si lo aplico también con mi hijo y me ha entrado mucha curiosidad por enseñarle este mundo mágico del ajedrez y que ojalá él y mi hija pequeñita también cuando le toque, porque ahora es muy pequeñita, ellos también vean esa magia y que puedan ayudarles a organizar ese pensamiento y que tengan todas esas herramientas dentro de sus conexiones neuronales y ya que tienen la posibilidad de tener adaptado a su edad, pues vamos a probarlo, ¿no? En esta vida, si no pruebas, no sabes.
Así claro. que nada, Pues ahí. mira, ya con lo que me acabas de decir, ya me has alegrado el día, la semana y el mes, si me apuras. Perfecto. Pues ya te contaré, querido escuchante, a ver qué tal la experiencia con Minichess. Ahora cuando acabe la entrevista me dices cómo accedemos y lo pongo también en las notas del podcast por si alguien más se anima, ¿vale? Javier, ¿nos quieres comentar algo más sobre tu proyecto? Y si no, vamos al bloque de despedida, que siempre hago 3 preguntas antes de terminar la entrevista. Bueno, pues comentarte, a ver, yo te podría decir que además de toda esta trayectoria profesional que te he comentado antes, te voy a decir algo entre nosotros, ¿no? Eh, yo, mi primer hijo, lo perdí al año y medio de vida por una malformación congénita y tal. Era mi primer hijo, era chico, luego yo he tenido dos chicas. Y claro, como primer hijo yo tenía 30 años, no llegaba, y yo pues estaba ilusionado por enseñarle a jugar al ajedrez y tal, pero no pudo ser. Y yo me comprometí con él de que les iba a enseñar a todos los niños y niñas que pudiera en el mundo, en el mundo. Y me he tenido que esperar mucho tiempo para poder tener el tiempo, valga la redundancia, para poder hacerlo. Entonces yo iba haciendo cosas y siempre me estaba acordando del compromiso que tuve con él. Entonces, quiero decir que esto es un secreto para que podáis explicaros el porqué de este convencimiento, de vivirlo como una misión. Como, No como un negocio, ni como un trabajo, ni como nada. Esto es una misión que parte de un compromiso personal como padre. ¿Cómo se llama tu hijo? Eduardo Tigran. Pues Eduardo tiene que estar muy orgulloso de que su padre haya querido Sí, coger este regalo que va a ser el ajedrez para muchos niños y que estés cumpliendo con tu misión educativa. Me he emocionado muchísimo. Gracias, Javier, vale. por compartir con todos nosotros este regalo. Bueno, es que yo no me podía quedar callado en esto porque eso es el motor, el motor es ese. Luego todo lo demás, pues es viene la carrocería, eso, la Claro. gasolina que le pones, pero el motor es el compromiso que yo adquirí con él. Qué bonito. Pues Javier, a todos mis invitados del podcast, les hago 3 preguntas antes de terminar la entrevista. La primera es, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque sé que estás en LinkedIn. ¿En dónde más estás? Pues mira, estamos en las redes de Meta, de Facebook, de Instagram, en LinkedIn. Y ahora estamos rediseñando la página porque como la web, porque como Vale, te he dicho, estamos digitalizando los programas que antes los hacíamos más en directo y tal, y ahora tenemos los materiales ya digitalizados y es en la página www.minichess.club, pero vale. hasta dentro de 10 días o 12 no estará habilitada. Perfecto. Seguramente cuando salga el podcast ya estará. Yo de todas maneras la Exacto. voy a poner y como estas episodios son como cápsulas que se lanzan a la red y nunca sabes cuándo escucha la gente el podcast, Ah, sí. seguramente ahí ya estará activa la página. La segunda Pues pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? desaprender. Pues hombre, a mí me gustaría quitarme los poquitos miedos que tengo. Porque los miedos, hombre, hay algunos que sí, que son justificados y que son racionales, pero la mayoría en la sociedad que vivimos y tal, ¿por qué, tenemos miedo a qué? A qué? Pues si solo cuando éramos unos simios y tal, le tenías miedo a que te pudiera matar alguien, a morirte de frío o a no tener lo que comer o tener agua. Pero si todo eso lo tenemos, a ver, el miedo no tiene sitio. Pero la educación que se nos da nos impregna de unos miedos de tipo social, de tipo, no sé,
que creo que lo único que hacen es molestar y impedir que la gente se desarrolle y que cada uno sea más espontáneo y no Muy sé. bien. Y la última pregunta que da nombre a este podcast, a esta casa, que es para ti, Javier, educar hoy. Pues para mí educar hoy es hacer que la gente más joven se lleve mejor. Fíjate lo sencillo que es, pero que sepan relacionarse de una manera de buen trato, de una forma amable y que sepan compartir y que eso les permita proyectar juntos, colaborar. Para mí eso es lo fundamental. El que luego aprendan contenidos más, menos y tal, eso está al alcance de todo el mundo y sí que habría que enseñarles a seleccionar lo que reciben, que eso es muy importante. Pero para mí fundamentalmente es que la gente se lleve mejor. Muy bien. Pues con esos deseos de desaprender los miedos, con ese deseo de que la educación sea conocernos más, llevarnos mejor y aprender juntos, pues nos despedimos de este podcast en el que hemos hablado mucho y muy profundamente sobre el ajedrez y sobre todo su potencial didáctico. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer enorme tenerte en esta casa. Cuando quieras, aquí puedes volver y cuando te apetezca. Muchísimas gracias a ti, Judith, y nada, encantado de haber estado contigo y cuando quieras estoy a tu disposición. Muchas gracias, Javier. Y a ti, escuchante del podcast, te voy a dejar todas las notas, los enlaces a lo que ha comentado Javier. Y nos vemos, nos escuchamos pronto en el próximo episodio. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, con tus colegas. Sabes que me ayuda mucho una valoración positiva y una reseña en el reproductor de podcast donde normalmente me escuchas. Y te emplazo a que sigas mi newsletter que es Judith Álamo, juditálamo.substack.com. Te deletreo Substack, que es un poco rollo, Substack, substack.com. Ahí encontrarás herramientas didácticas, reflexiones y cada jueves, el jueves que no tenga podcast, pues te llenaré tu buzón de reflexiones e ideas para seguir profundizando en lo que significa educar hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.